Este trabajo lo hicimos bajo la tutoría y el apoyo de la docente Adriana Restrepo Osorio. Entonces hablemos principalmente de qué es el electrohilado. Esta es una técnica que se utiliza para producir fibras ultrafinas, de la escala de nano o de micrómetros. En este caso partimos de una solución polimérica, en la imagen podemos ver el montaje, y lo que se hace es se coloca en la jeringa y se le aplica un alto voltaje, buscando generar una diferencia de potencial entre la aguja y el colector, que es quien se encuentra de manera al frente de la aguja. Melanie, no te está pasando, ahora sí. Qué pena. ¿Ya están viendo? Ahora sí. Qué pena. Esto obliga entonces a que las moléculas de la solución se atraigan y se estiren formando una fibra, que luego va a ser depositada en el colector. ¿Me confirman si les pasó la diapositiva, por favor? Sí, ahora sí. Las fibras entonces van a cambiar su morfología dependiendo de condiciones ambientales, de la técnica y de la solución. Estas estructuras que electrohilamos tienen múltiples aplicaciones en el campo de la biomedicina, como el diseño de apósitos, la ingeniería de tejidos y la liberación controlada de fármacos. En el caso de las nanofibras de fibroína de seda son prometedoras porque la fibroína de seda como biomaterial tiene características que la hacen muy útil en el campo de la biomedicina, como la biocompatibilidad, baja toxicidad y que facilita la adherencia de las células y la regeneración celular. Además, la capacidad de que podamos modular el diámetro de las fibras que obtenemos hace que sea muy útil en el campo de las aplicaciones biomédicas. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos entonces que existe una necesidad crítica de hacer materiales que sean personalizados para suplir la función de un órgano en específico, en este caso, particularmente su morfología. En este caso es que es importante el diámetro de las fibras, porque la idea es que busquen suplir de la mejor manera al órgano que van a reemplazar. En el caso de la fibroína de seda, para poder obtener esos diámetros específicos, muchas veces se utilizan aditivos, tales como el óxido de polietileno, que es un plástico que se agrega en muchos casos para alcanzar ciertos diámetros específicos en las fibras. Sin embargo, el uso de esos aditivos interfiere con la bioactividad que les mencionaba que tiene la fibroína de seda, y por eso no es lo más adecuado utilizarlos. Es por eso que buscamos determinar el efecto que tiene en las propiedades de las nanofibras de fibroína de seda el uso de un solvente u otro, en este caso agua o ácido fórmico. Para esto entonces buscamos establecer condiciones de electrohilado para cada sistema de fibroína que nos permita obtener las fibras sin defectos y también determinar las propiedades de las estructuras electrohiladas con cada solvente. Cabe aclarar que esta es una investigación experimental y cuantitativa. Entonces hablemos de qué parámetros me van a afectar la morfología. Tenemos los parámetros experimentales como las variables ambientales, temperatura, humedad. También tenemos las propias de la solución como la viscosidad, la conductividad y de la técnica como el voltaje que aplicamos, la distancia y el flujo al cual sale el polímero, la solución polimérica de mi jeringa. Todo eso entonces me puede dar lugar a la aparición de efectos. Tenemos también la concentración del polímero. Si tengo una solución con mayor cantidad de polímero, tengo mayor concentración, es en la mayoría de los casos más fácil obtener fibras de un diámetro mayor. Mientras que cuando tengo menores concentraciones es más difícil, en la mayoría de los casos, obtener fibras más gruesas y se puede dar lugar a inestabilidades de Rayleigh, gotas o presencia de perlas en las fibras. Tenemos finalmente la viscosidad intrínseca. Esta me habla acerca de la relación que tiene mi solvente con mi polímero. Entonces, si tengo una buena relación entre el solvente y el polímero, las cadenas del polímero tienden a ensancharse y eso hace que aumente mi viscosidad intrínseca. Mientras que cuando tengo un solvente que no se relaciona también con mi polímero, las cadenas del polímero tienden a contraerse y esto hace que disminuya mi viscosidad intrínseca. Para la metodología, entonces, tomamos dos rutas, una para la solución acuosa, otra para la solución de ácido fórmico. En ambos casos se inicia con la extracción de la fibroína de seda. Para la solución acuosa se utiliza un proceso de concentración con temperatura. Para la de ácido fórmico es un proceso de liofilizado, en donde se tienen las espumas y luego son disueltas en ácido fórmico. Ambas soluciones luego son electrohiladas. Para evaluar la influencia que tiene el solvente, entonces se toma el mismo flujo para las muestras 1 y 3 y
lo que se hace es modificar las condiciones de voltaje y de distancia hasta obtener fibras uniformes. Para las muestras 2 y 4, que también tienen solventes contrarios, se mantiene constante el voltaje y la distancia y el flujo son modificadas hasta obtener fibras uniformes. Para los ensayos se mantiene fija la temperatura, la humedad y la velocidad del colector. Las caracterizaciones se hicieron por microscopía electrónica de barrido y las imágenes se analizaron con el software Imaging. Esos son los resultados que obtuvimos. Para la muestra número 1 obtuvimos un diámetro promedio de 520 nanómetros con su respectiva distribución estándar. Para la muestra número 2 de 310 nanómetros. Para la muestra número 3 de 1200 nanómetros. Y para la muestra número 4 de 940 nanómetros. Vemos entonces que en los casos en los que se trabajó con ácido fórmico como solvente, tenemos fibras más delgadas, en comparación con las que se obtienen con el solvente acuoso. Estas diferencias las atribuimos entonces a las características propias de cada solvente, particularmente en la polaridad. La polaridad del solvente hace que influya en cómo se solubiliza la fibroína de seda. Entonces, en el caso del ácido fórmico, al ser más polar, la fibroína se disuelve de una mejor manera. Y recordemos el caso de la viscosidad intrínseca. Mi solvente entonces está haciendo que la fibroína se disuelva de una mejor manera. Entonces las cadenas de este polímero tienden a ensancharse, aumentando la viscosidad intrínseca. ¿Esto en qué me afecta? En que al momento de salir de la punta de la aguja va a tener una menor velocidad de extrusión, es decir, la va a atravesar más lentamente. ¿Por qué? Porque tiene una mayor viscosidad. En comparación con el solvente acuoso, en donde el agua es menos polar, la fibroína no se disuelve de una mejor manera, pues no se disuelve de una manera tan buena en comparación con el ácido fórmico, teniendo en cuenta que altas concentraciones superiores al 20%, como es el caso de este estudio, vamos a tener que no se disuelve de una manera tan adecuada. Por lo tanto, disminuye su viscosidad intrínseca porque las cadenas del polímero se contraen y al momento de atravesar la punta de la aguja lo hace a una mayor velocidad, lo que me da lugar a fibras más gruesas. Esas variaciones en los diámetros entonces me permiten ampliar el espectro de morfologías sin la necesidad de utilizar aditivos y además me dan diferentes metodologías de trabajo. Entonces, la elección del solvente va a depender de las propiedades de mi material fibroso, de las que yo busque encontrar en él. Entonces, cuando trabajo con ácido fórmico, tengo fibras de diámetros menores, pero si lo voy a utilizar en aplicaciones biomédicas, me debo asegurar de retirar por completo el solvente en el material final. Y el agua, por otro lado, me puede generar fibras mayores, pero si busco fibras de diámetros más pequeños, entonces es posible que deba utilizar aditivos para alcanzar ese tamaño, lo cual me puede afectar las propiedades de la fibroína de seda. Los diámetros obtenidos entonces hacen que se modifiquen también las características macroscópicas y esto facilita el uso de la fibroína como biomaterial sin la necesidad de usar aditivos que interfieran con su actividad. A futuro se espera entonces continuar con caracterizaciones como la porosidad, la mojabilidad por ángulo de contacto, la estabilidad térmica por TGA y la conformación estructural por FTIR. Todo esto de cara a analizar cómo más me puede estar afectando el solvente al material final, de cara a aplicaciones como el sector textil o el sector biomédico. Como conclusiones preliminares, tenemos que la polaridad del solvente tiene una influencia significativa en el diámetro que obtengo. Se espera que para solventes más polares como el ácido fórmico se obtengan fibras de menor diámetro, mientras que para solventes menos polares como el agua se obtengan fibras de mayor diámetro. La elección del solvente entonces la debo considerar teniendo en cuenta qué propiedades quiere mi material fibroso. Y la variación del solvente no solamente me permite ampliar las morfologías, el espectro de morfologías que puedo obtener sin usar aditivos, sino que también me da diferentes metodologías de trabajo, por ejemplo, la concentración con temperatura o el caso del liofilizado para ácido fórmico. Agradecemos a MinCiencias por financiar esta investigación a través del proyecto de implantes vasculares y a la doctora Adriana Restrepo por su guía y apoyo a lo largo del proceso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra estudiante. Damos entonces paso a las preguntas u observaciones de los jurados. Profesora Marjorie Patricia. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, cómo no. Ok. Adelante.
Bueno, muy buenos días. Primero, pues darles las gracias por la invitación a participar de este encuentro de semilleros y permitirnos compartir las investigaciones que ustedes están desarrollando en las otras sedes. Yo me encuentro en Bucaramanga, soy de la Facultad de Ingeniería Industrial y mi área de experticia es investigación de operaciones y estadística. Por tanto, no, mi experticia no es el área en el que están trabajando de las nanofibras. Sin embargo, les quiero comentar que me pareció un trabajo muy interesante. Los estudiantes, en qué semestre están los que redactaron el documento? Yo me encuentro en el 7º semestre de Ingeniería en Nanotecnología, pero 2 de mis compañeras ya se graduaron del programa de Ingeniería en Nanotecnología. Ok, pues la verdad les confieso que gratamente me parece que es un documento que está bien redactado, está bien estructurado. De pronto algunos detalles matizar un poquito más en el problema, y felicitarlos porque realmente es un documento que se entiende. O sea, uno lo coge, lo lee y lo puede entender. Tiene una introducción estructurada. Quizás sí sería interesante lo que les decía, matizar un poquito más en el problema e incluir un poco más de referencias asociadas pues a lo que ustedes están analizando, que son el problema de los diámetros y con otros solventes, que han hecho con otros solventes, digamos, de cara a dejar la línea de trabajo futura que lo acaban de mencionar. Me parecería genial si lograran integrar estudiantes de pronto de la carrera de ingeniería industrial que trabajen la parte de diseño de experimentos para incluirle una estructura analítica estadística para probar realmente el efecto de los diferentes factores que ustedes están presentando. Pues podría enriquecer pues el trabajo y digamos que de cara a una posible publicación, pues les daría robustez a los resultados. Realmente lo que les vuelvo a decir, felicitaciones, es un trabajo que me pareció muy, muy interesante y me agrada mucho pues que tengamos, inclusive no sabía que teníamos en la sede de Medellín un programa de ingeniería en nanotecnología. O sea, cuando yo dije, hombre, tenemos nanotecnología, qué interesante. Entonces, pues felicitarlas y seguir adelante. Muy buen trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Claro que sí. Profesor Mauricio Alonso. Creo que tiene el micrófono silenciado, profesor. Gracias, Paula Ya. Andrea, muchas gracias, muchas gracias. Felicitar a Melanie, pues, a Chara, María Paula, a Juliana y a la doctora Adriana Restrepo por este excelente trabajo que están llevando a cabo. Eh, más que preguntas o inquietudes, solamente una curiosidad, como les digo, muy interesante el proyecto. De hecho, me llevaron a la época de mi niñez leyendo el artículo. Me enteré que estas fibras que ustedes están utilizando, eh, en mi época de niñez, como anécdota y rápidamente, como anécdota, yo veía que cuando en mis travesuras como niño, cuando yo me cortaba, ¿sí? O me hacía un raspón en alguna parte del cuerpo, mi madrecita iba y cogía una telaraña de araña o de un gusano y me la ponía sobre la herida. Me llevaron no sabía, me trajeron al recuerdo que estas fibras sirven para cicatrizar un poco, me llevaron al recuerdo y es muy interesante. Ojalá se sigan apoyando estos proyectos tan interesantes como el que ustedes están llevando a cabo y como grandes aportes a la ciencia y especialmente a la medicina, que bueno, unas felicitaciones muy enormes. Melanie, tú que fuiste la que presentó el trabajo, me gustaría, como curiosidad, proyectas la segunda diapositiva que tienes allí, por favor. Es una curiosidad solamente. El equipo que mencionaste allí, ¿qué variables controla? Melanie, ¿me puedes recordar, por favor? Claro que sí. Las variables que controlan en este caso es la bomba, que vemos ahí que es la amarillita, controla el flujo y el voltaje que aplico a la jeringa. Pero Bueno, la cabina no, como dime. tal permite deshumidificar, o sea, me permite manejar la humedad que tengo en la cabina y la temperatura.
y la velocidad sí no la podemos modificar, la velocidad del colector es fija. Ya, perfecto. Y otra curiosidad solamente, ¿el agua es controlada? ¿El agua es destilada o cómo controlan el agua? ¿Qué tipo de agua es? Los procesos los trabajamos siempre con agua destilada. Ah, perfecto. Listo. No, Melanie, muchas gracias de nuevo a ti, a tus compañeros Sara, María Paula, Juliana y a la doctora Adriana. Excelente trabajo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Excelente, sí, coincido con ustedes. Estimados evaluadores, dentro del chat de esta reunión les puse nuevamente el link para que puedan hacer la evaluación correspondiente. Una vez pues podamos terminar las ponencias de nuestro estudiante, muchísimas gracias por su presentación. A ustedes muchas gracias. Continuamos con la ponencia 82, evaluación de esponjas de fibroína de seda y nanocelulosa. Buenos días. Sí, ya Buenos voy a días. Esta ponencia está a cargo de la estudiante Juliet Carolina Araujo y tenemos como evaluadores a la profesora Marjorie Patricia Villamizar y el profesor Mauricio Alonso Carmona. ¿Me pueden confirmar si me ven y si ven la presentación, por favor? Sí, señorita, la vemos, la escuchamos y vemos la presentación. Adelante. Muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un trabajo en conjunto con de la UPB, con la Universidad de Auburn y de Northeastern sobre la evaluación de esponjas de fibroína de seda y nanocelulosa. Bueno, para empezar, tenemos dos materiales de interés, entre los que se encuentran la fibroína de seda, que es una proteína fibrilar a partir de capullos de seda del gusano Bombyx mori, y es atractiva gracias a propiedades entre las que se encuentran biocompatibilidad, resistencia mecánica, baja citotoxicidad y biodegradabilidad controlable. Por su parte, pues las nanofibras de celulosa también son nuestro otro material de interés. La celulosa es uno de los biopolímeros más abundantes en la Tierra y es usada para producir estas nanofibras que tienen propiedades como buena resistencia, barrera, biodegradabilidad, baja toxicidad y propiedades mecánicas excepcionales. Entonces, para entender el porqué de este trabajo, debemos saber que pese a que ya existen varios biomateriales, todavía surge la necesidad de que estos sean más eficientes, seguros y biocompatibles para las aplicaciones a las que se quieren llevar. En el caso de las aplicaciones biomédicas, para que no generen reacciones adversas o indeseables en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Complementar las propiedades de estos dos materiales para mejorar su desempeño. La fibroína, por su parte, pues tiene mejor desempeño en biocompatibilidad, pero como que en el caso de estabilidad y desempeño mecánico, pues es como un poquito más bajita. En cambio, las nanofibras de celulosa, pues tienen un destacado desempeño mecánico, pero la respuesta biológica es limitada. Entonces, composites de estos dos materiales van a ser una alternativa promisoria para el desarrollo de biomateriales. Además que tenemos un plus, y es que estos parten de recursos naturales y residuos para su fabricación, por lo que estamos contribuyendo además con el medio ambiente. Como objetivos generales y específicos, tenemos que se quiere desarrollar materiales compuestos porosos de fibroína de seda y nanofibras de celulosa para potenciales aplicaciones biomédicas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero, estableciendo una ruta para la fabricación del material, estableciendo las propiedades morfológicas, físico-químicas y de estabilidad, y entonces vamos a determinar los efectos de estos procesos de fabricación en las propiedades de los materiales. Además, cabe resaltar que esta es una investigación experimental mayoritariamente cuantitativa. ¿Qué nos encontramos en la literatura? Que claramente ya se han hecho esponjas tanto de fibroína y de nanofibras de celulosa para la regeneración del tejido óseo y para propiciar un ambiente para la regeneración de células osteoblásticas del hueso. Además, tenemos que saber que los biomateriales se rigen por unas normas, en este caso las normas ISO, que son fundamentales para evaluar qué riesgos biológicos tienen los dispositivos médicos y entonces nos dan pautas para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados con los materiales utilizados en la fabricación de estos dispositivos. También encontramos que, como les veníamos contando, el cuidado del ambiente cada vez como que tiene más auge en la sociedad. Entonces, la reducción de la contaminación y los impactos asociados a la eliminación de residuos van a estar como asociados a la producción de estos materiales, ya que vienen, como les contaba, a partir de residuos cerícolas y maderales. Y las nanofibras de celulosa nos van a mejorar la resistencia mecánica y la fibroína nos va a mejorar la biocompatibilidad de este composite. ¿Cómo hicimos los residuos? Entonces, principalmente partimos
de residuos fibrosos de seda suministrados por Corseda, pasamos a un proceso de desengomado, seguimos por solubilización con bromuro de litio 9.3 molar, llevamos a un proceso de diálisis donde obtenemos una concentración aproximadamente del 5 al 6% y para los compuestos lo llevamos al 1.8%. Para la obtención de las nanofibras de celulosa, estas son gracias al trabajo en conjunto que hicimos, entonces especialmente para con el Sustainable Bio-Based Material Laboratory de Auburn, y lo que hicimos nosotros fue llevar esa suspensión al 1.8% para que quede a la misma concentración que la fibroína. ¿Cómo obtuvimos las esponjas? Pues primero mezclamos 50-50 de cada material, llevamos a una agitación suave, después diálisis inversa con polietilenglicol o PEG por 8 o 24 horas y 2 de esas muestras se llevan al ultracongelador y liofilizador y otras 2 a intercambio de solvente. Bueno, como muestras resultantes vamos a tener 4 muestras, 2 por 24 horas, 2 por 8 horas, una de 24 horas por liofilizado y una de 24 horas por intercambio de solvente, al igual que las de 8 horas. Entonces, para el registro fotográfico, pues encontramos las 4 muestras. Si ven, hay 3 muestras de ellas que tienen un recuadro rosadito. Y eso lo hicimos porque, no sé si pueden ver en la imagen, estos materiales del recuadro rosadito presentan como 2 fases, una más transparente y una más blanca, en comparación a la que está en el recuadro azul, que se muestra como una fase más homogénea. Como caracterizaciones usamos microscopía electrónica de barrido, que se hizo en Auburn, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier en la UPB, análisis termogravimétrico en la UPB, absorción y pérdida de peso también en la UPB. Como resultados de SEM que obtuvimos, que las muestras de 24 horas, que son estas 2, tienen estructura como más compacta y con menos porosidad en comparación a las de 8 horas. Además, que en las de 24 horas por liofilizado se encuentran como un poquito, pues una definición como más alta de porosidad en comparación a las de intercambio de solvente. Igualmente eso pasa en las de 8 horas. Las de liofilizado presentan mayor porosidad que las de solvent chains, las de intercambio de solvente. Entonces, ¿qué es lo que deducimos de ahí? Que claramente el liofilizado nos permite la formación y preservación de la porosidad en mayor medida que las de intercambio de solvente. Además, en FTIR vimos que todos los materiales estaban presentes en todas las muestras. Además, aquí es donde vemos la presencia o que sí tenemos rastros de PEG, porque se presentan vibraciones típicas de ambas fases del composite, o sea, de fibroína y nanofibras de celulosa, pero también se presentan vibraciones típicas del polietilenglicol. Entonces, como ya habíamos visto que teníamos en rastros de PEG, utilizamos el TGA para corroborar o cuantificar la cantidad de PEG que teníamos. Entonces, vemos principalmente 4 eventos térmicos. El primero, que está asociado a la evaporación de la humedad. El siguiente, a la fibroína. Le sigue las nanofibras de celulosa. Y por último, el PEG. Además, vemos que en las de 8 horas, que son estas 2 que estoy mostrando abajo, hay menos rastro de PEG o hay menos cantidad de PEG en comparación a las de 24 horas. Para absorción y pérdida de peso, vemos que las muestras por intercambio de solvente tienen una menor pérdida de peso en cada uno de los tiempos, que fueron de 5 minutos, 1 hora y 24 horas, en comparación a las que fueron por freeze dry. Además, vemos que ligeramente hay una menor pérdida de peso en las que están por 24 horas, y en el caso de la absorción, vemos que en todas las muestras se ven absorciones mayores al 100% en todos los tiempos estipulados. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es que las pérdidas de peso resultaron no concluyentes porque en la metodología que usamos pues había como algunas dificultades y presentábamos alguna pérdida de material en el proceso que seguía. Finalmente, como conclusiones, tenemos que claramente sí obtuvimos composites de fibroína y nanofibras de celulosa, pero la integración de las fases pues no fue completamente uniforme o homogénea, por eso seguimos trabajando en mejorar este aspecto. Además, las propiedades de estos compuestos se relacionan con los procesos seguidos que afectan porosidad, estabilidad térmica y acuosa. Como les venía contando, pues es necesario ajustar detalles metodológicos tanto en fabricación como en caracterización para que obtengamos resultados de mayor reproducibilidad, y
Para aplicaciones en ingeniería de tejidos, pues como que vamos en un muy buen camino porque vemos estructuras macroporosas, especialmente durante 8 horas, y también encontramos que el intercambio de solvente favorece la remoción del peje. Finalmente, pues todo sugiere que estos compuestos podrían llegar a ser usados en aplicaciones biomédicas. Finalmente, agradecimientos por su participación en el desarrollo de este proyecto, tiempo y dedicación a la UPB, a la Universidad de Auburn y Northwestern, y por guiarme a ser una mejor persona investigadora, a la doctora Adriana Restrepo. Muchas gracias. Estoy atenta a cualquier inquietud. A usted muchísimas gracias por compartirnos su investigación. Damos entonces paso a las observaciones o preguntas de los jurados. Profesor Mauricio Alonso. Hola, María Paula, muchas gracias. Hola, Juliet, muchas gracias. Excelente trabajo. Qué bueno que se sigan entregando estos aportes a la ciencia y a la medicina. Agradecerle a los docentes, a la doctora Adriana Restrepo, a María Soledad y al docente Diego Gómez por este excelente trabajo. Más que inquietud o una curiosidad, igual que el trabajo anterior, el equipo, las imágenes que nos mostraste de los equipos que utilizaban para la Sí. investigación, ellos controlan todas las variables que intervienen en el proceso. Sí, pues, o sea, en absorción y pérdida de peso no lo hicimos con un equipo, sino que lo hicimos nosotros, por eso habían pues, algunas fallas, pero, por ejemplo, en el análisis termogravimétrico sí, él controla todas las variables. Ah, perfecto. No, esa era mi inquietud solamente. De nuevo te felicito, Juliet. Adelante con esta investigación. Qué bueno esos aportes de parte tuya y de los docentes y de las universidades que vienen apoyando este tipo de proyectos tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Excelente. Muchas gracias, profesor. Profesora Marjorie Patricia. Bueno, muy gratamente sorprendida, al igual que el trabajo anterior, realmente me gustó mucho, es muy interesante lo que ustedes están desarrollando. Me sorprendió unas desviaciones estándar tan amplias. Eh, Eso pues hay que estudiarlo y un trabajo interdisciplinar sería genial. Incluir estudiantes, lo nuevamente de ingeniería industrial que manejen diseño de experimentos. En el caso de ustedes de pronto diseño de experimentos y hay una técnica que es el análisis de superficie de respuesta que de pronto también les puede servir. Felicitarlos, o sea, es un muy buen trabajo y me alegro mucho que se esté desarrollando estos trabajos a este nivel con los estudiantes. Felicitaciones a los estudiantes y al equipo de trabajo, a sus docentes. Muchas Felicitaciones. gracias, muy amable. Muchas gracias. Les recuerdo que en el link de la reunión está entonces el link para que por favor procedan a hacer la respectiva evaluación. Encontramos aquí a nuestros evaluadores de los siguientes trabajos. Profesora María Alejandra Santos, nos confirma si escucha bien. Y Buenos el días, sí, profesor. escucho muy bien. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Y el profesor Mario Andrés Alvarado. Perfecto, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Continuamos entonces con nuestra ponencia 101, los jóvenes y su reconocimiento en las entidades del Estado. Esta ponencia está a cargo de los estudiantes Cristian Camilo Londoño, Lorena Parada, Juan Camilo Ochoa, Mariana Ospina, Valentina Tobón, Juliana María Martínez, Paula Sofía García, Daniel David Londoño, Luisa María Rodríguez, Ángela María Lucero, Carolina Pardo, Isabela Porras y Jonathan Arbey Espinosa. ¿Nos confirman, por favor, quién va a hacer la presentación? Buenos días. Se Buenos encuentra viendo días. la pantalla. Se está viendo la pantalla. La presentación. Yo la veo, pero el icono de la reunión lo tapa casi todo. Creo que es minimizarlo para poder que se vea.
Dale clic, eso ahí, trata de minimizar el icono de FP. Ahí se Eso ve ahí. mejor. Sí, ¿Sí? señorita, ahí se ve mejor. Bueno, les agradezco mucho. Antes de iniciar con nuestra presentación, queremos realizar una actividad con ustedes. Vamos a enviarles un link al chat para que por favor lo revisen. Les estamos adjuntando un Padlet donde tenemos una pregunta para ustedes, donde queremos que nos cuenten para ustedes quién es joven. Bueno, antes que todo quisiera presentarnos. Mi nombre es Juliana Martínez, mi compañera es Mariana Ospina y nos encontramos hoy en representación del Semillero de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. A continuación queremos compartirles un poco acerca de esa investigación que estamos desarrollando referente a los jóvenes y su reconocimiento por parte de las entidades del Estado, teniendo en cuenta que estas son las encargadas de promover políticas, planes y programas a partir del reconocimiento de las necesidades y demandas sociales de esta población. Entonces, este eje temático nos permitirá deconstruir ese discurso político, jurídico y social en torno a la protección de sus derechos, siendo afines a los planteamientos del sociólogo Pierre Bourdieu, quien afirma que existe una exclusión hacia los jóvenes al concebirlos como sujetos subordinados al poder de los adultos. De allí que la investigación se enfoque en estudiar esa contradicción existente entre el reconocimiento jurídico de los jóvenes como sujetos de especial protección constitucional y descubrir desde una perspectiva sociojurídico crítica que esa identificación que realizan las entidades estatales sigue siendo paternocéntrica, es decir, privilegia sus intereses estatales y gubernamentales a través de ciertas formalidades que en muchas ocasiones son contradictorias con las necesidades de los jóvenes. Entonces, al analizar este sector poblacional es muy importante que no perdamos de vista esa dualidad que los caracteriza, puesto que la población se encuentra dividida básicamente en dos. Hay una parte de la población que se encuentra en una edad intermedia en la que no se identifican ni como niños ni como adultos, por tanto podemos ubicarlos en una zona de penumbra. Y la otra parte de la población, al cumplir la mayoría de edad, adquieren ciertos derechos políticos y de participación, pero estos guardan un carácter meramente formal, no material. Y en concordancia con ello, se adquiere esa identidad de adultos, pero permanece en ellos una carga negativa estructural vinculada a la inmadurez por su condición de jóvenes. Un ejemplo de ello es que los medios de comunicación han demostrado que Colombia es el segundo país en la OSDE con más población de ninis, de jóvenes que no estudian ni trabajan. A raíz de esto se crea la estrategia Sacúdete de la Consejería Presidencial para la Juventud y el ICBF. Ya desde la denominación de esta estrategia podemos denotar pasividad, inactividad, indiferencia, falta de productividad, lo que invisibiliza todas las barreras y obstáculos que tienen que atravesar los jóvenes para poder acceder a una educación, a un trabajo, además de todas las censuras que sufren por sus maneras de vestir, su identidad, sus condiciones de vida, entre muchos otros factores. A raíz de todo esto, pues la investigación cuestiona esa identificación que hacen las entidades estatales, tanto a nivel jurídico como institucional, demarcados en un contexto de desigualdad social y exclusión, en donde las entidades no conocen, no tienen información suficiente para conocer ni las condiciones de vida de estos jóvenes, sus identidades y mucho menos pues sus necesidades. Entonces, este problema que nos hemos planteado lo abordamos desde la formulación de unos derechos de petición que enviamos a diferentes entidades que nos pareció relevante revisar, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el DANE, la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto con el fin de evaluar ese reconocimiento que se les da a los jóvenes como actores políticos, toda vez que los medios de comunicación también han evidenciado que las protestas sociales que se vienen presentando desde 2019, incluso años anteriores, marcan como una reacción frente a esa desconexión entre los jóvenes y las instituciones del país. La investigación se justifica entonces para debatir ese reconocimiento formal y simbólico que se le da a los jóvenes, quienes desde la norma aparentemente gozan de una protección y garantía por sus derechos, pero que en la realidad pues esto no se ve cabalmente reflejado al evidenciar que tienen como cierta carga negativa asociada a su juventud. Además, evidencia esa dificultad de poder encasillar esta categoría poblacional a través de criterios como la etnia, el género, la clase social, puesto que hasta el momento lo hemos entendido únicamente como una población homogénea
que se vincula por una edad, lo que hace que se pierdan muchas características de todos los individuos que hacen parte de una población tan grande. Entonces, como hemos visto, el objetivo de esta investigación en general es analizar ese reconocimiento, esa identificación que hacen las entidades estatales a los jóvenes, y a partir de allí quisimos mirar, identificar quién es joven en Colombia, cuáles son las necesidades de los jóvenes colombianos y cómo identifican a los jóvenes las diferentes entidades estatales. Bueno, respecto del referente normativo, podemos tener que la legislación sobre la infancia, adolescencia y la Constitución son las que establecen la responsabilidad del Estado para adoptar las medidas necesarias para la protección de este grupo de personas del que estamos enfocados. A pesar de eso, los Estados no intervienen en estas medidas ni aportan los recursos suficientes para garantizar la efectividad de estos derechos. Respecto del referente normativo, tenemos que la investigación analiza como la exclusión de la juventud y las desigualdades sociales, al igual que las adversidades y la violencia estructural y sistemática de las que son víctimas los jóvenes. Respecto de la metodología, tenemos que nuestra investigación se desarrolla del proyecto titulado La autoprotección civil no armada de los y las jóvenes en las protestas sociales en Colombia. Se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa de carácter sociojurídico, por medio de una técnica documental basada en el estudio de la legislación vigente en todo Colombia sobre el reconocimiento de los jóvenes y pues también la investigación, búsqueda, recolección y selección de artículos científicos encontrados en las páginas Redalic, Google Académico y JSTOR. Además, se decidió analizar otro medio de comunicación, que fue la revista Semana, como un medio diferente para contrastar la información recolectada de, pues, como esta se enfoca en temas de interés y actualidad, mirarlo desde otra perspectiva. Finalmente, pues ya se realizaron derechos de petición, como mencionó Juli, algunas entidades del Estado, como las que pueden ver en la pantalla, y una etnografía virtual en las páginas web y pues las redes sociales. Y respecto a los resultados, la investigación indagó en medios de comunicación sobre los jóvenes y pues encontró que en el último año se ha dado como un especial interés al paro nacional y a las movilizaciones realizadas entre los años 2019 y 2022, los cuales se caracterizaron por altas tensiones políticas y por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Durante enero de 2023 fueron que se enviaron los derechos de petición a las entidades del Estado, a las que tienen como objetivo la población joven de Colombia como tal. Y entre febrero y marzo del presente año se recibieron las respuestas, donde se pudo observar que estas entidades no cuentan con la información requerida debido a que no está actualizada, por lo que sí se remitían a otras entidades entre sí para poder hallar una respuesta. Tenemos, por ejemplo, el caso del ICBF, que se remitió al DANE. Como entidad encargada del Estado, pues de la prevención y la protección de los derechos de los jóvenes y de los adolescentes, es importante pues que ellos cuenten con el sistema de información actualizado y que permita direccionar los programas y proyectos, no remitiéndose a otra entidad para poder dar respuesta, porque esto lo que daría a entender es que no cuentan con la información necesaria para conocer la población. Entonces, en conclusión, la investigación se enfoca en cuestionar ese reconocimiento que se le da a los jóvenes por parte de las diferentes entidades del Estado a partir de sus identidades, sus modos, pues sus formas de vida, sus necesidades. Y lo que se ha encontrado a través de los medios de comunicación es que hay una completa desconexión entre las instituciones y los jóvenes. Y en represalia de esto se han producido diferentes fenómenos como han sido las manifestaciones sociales, que son una expresión como una respuesta ante esa exclusión, esa violencia y esa precariedad que han sufrido. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Queremos presentarles los resultados que hayan publicado en el Padlet para ver qué concepto tenían de jóvenes y qué tan cercano o no está con lo que hemos compartido. Yo comparto acá. ¿Cómo hago eso? Ya lo está viendo. Bueno, entonces, frente a la respuesta que hemos recibido, esta persona dice que una persona joven es quien está entre los 12 y los 17 años.
extrovertida, talentosa, ejemplo para la sociedad. Nos parece muy valioso esto porque, por ejemplo, la estrategia Sacúdete utiliza ciertos términos de convertir a la persona en una persona valiosa, no toman como referencia el hecho de que el joven ya lo sea valioso. Y en realidad, pues la edad, el término en que se comprende una persona como joven es entre los 12 y los 28 años. Conforme a la información otorgada por el DAN. Muchas gracias por disponer de su tiempo para escucharnos. Eso sería todo. A ustedes muchas gracias. Vamos entonces con las preguntas o observaciones de los jurados. Profesora María Alejandra Santos. Buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Santos. Yo soy la directora de la Facultad de Ciencias Políticas aquí de la UPB en la ciudad de Bucaramanga. Yo estuve pues revisando su ponencia y pues ahorita con la presentación sí me queda, digamos que un poco la duda de ustedes cómo realmente van a analizar el reconocimiento de los jóvenes en el Estado. Digamos que no hay un indicador claro de cómo poder llegar a determinar ustedes el reconocimiento que se da por parte del Estado. Entonces, pues eso me genera bastante inquietud. Pues veo que utilizan algunos referentes teóricos que pues son muy pertinentes para la investigación. Y otro problema que evidencié, sobre todo en el documento escrito, estuvo relacionado en el planteamiento del problema. Creo que hace falta hacer bien la conexión cuando ustedes mencionaban el tema de la protesta social con el reconocimiento que han tenido los jóvenes en el Estado colombiano. Entonces creo que es muy importante hacer muy bien como ese hilo conductor de una coyuntura que pasó en nuestro país, que obviamente los jóvenes fueron quienes lideraron en su gran mayoría la protesta social, pero creo que hace falta sobre todo explicar muy bien por qué la protesta social eh, es finalmente un indicador del poco reconocimiento que tienen los jóvenes en el Estado colombiano y en la sociedad en general. Y también en la última parte, es importante que ustedes generen esa relación entre la búsqueda de la información en los medios de comunicación con el objetivo de, pues, de la investigación como tal, ¿sí? Ustedes van a hacer un rastreo de prensa que es básicamente el que les va a permitir a ustedes hacer como la construcción del panorama y de la coyuntura, pero sí es importante también pues utilizar muy bien la información, hacer la triangulación de la información correspondiente, porque ustedes que son, me imagino que son estudiantes de ciencia política o derecho y saben que a veces los medios de comunicación encuadran las noticias de acuerdo a unos intereses mediáticos y demás, entonces por eso es muy importante saber leerlos a los medios de comunicación. Pero en general me parece muy interesante el tema, creo que este es un tema que está generando bastante pertinencia académica y bastante curiosidad por parte de los jóvenes y de la participación política que quieren tener en el Estado y pues en general en la sociedad. Entonces, pues también los felicito por querer investigar sobre este tema. Eso es todo por mi parte. Agradecemos mucho tus comentarios, vamos a tomarlos en cuenta porque, pues como les mencionábamos, esta es una investigación que está en desarrollo, que es hace parte de una investigación macro, entonces estamos aún en una etapa de rastreo, pero nos es muy útil lo que nos estás informando. Aparte de lo que mencionabas de los medios de comunicación, hicimos referencia a las revistas Semana, pero también hemos tenido en cuenta otros medios de prensa, intentando un poco no caer en eso que mencionabas sobre que, pues por cierto, cada medio de comunicación tiene su inclinación política, ¿cierto? Y su forma de narrar, pues, como los asuntos, pero la verdad, muchas gracias por tus comentarios y vamos a tenerlos en cuenta en el desarrollo de la investigación. Perfecto, muchas gracias, profesor Mario Andrés Alvarado. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Mario Andrés Alvarado Lozano. Yo también pertenezco a la UPB Bucaramanga, a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, específicamente a la Facultad de Derecho. Bueno, yo
digamos, adhiero a lo que plantea la profesora María Alejandra, en el sentido en que no veo categorías muy precisas y realmente que veo mezcladas dos cosas. No sé por qué hablan de reconocimiento de los jóvenes en las entidades estatales, en las entidades públicas, y de alguna u otra manera pues están mezclando el tema del movimiento social. Es decir, son temas que de alguna u otra manera pueden estar relacionados, pero no veo muy clara esa relación en este momento pues incipiente de lo que están planteando. Yo sí creo que el tema del movimiento, de los movimientos sociales, yo sí creo que el tema del pluralismo jurídico, después del año 91, ¿cierto? Ha sido un tema bastante interesante. Los jóvenes, por supuesto, pues, digamos, como tema de investigación, pues, dan para hacer muchas cosas, pero yo sí creo que aquí falta, como lo decía la profesora María Alejandra, establecer unas categorías y establecer unos indicadores más claros para poder sacar conclusiones más adelante. Si no, se terminan mezclando varios temas que tienen que ver con los jóvenes, por supuesto, se terminan mezclando varios temas y va a ser difícil poder establecer unas conclusiones que sean válidas, que de alguna manera sean, que tengan la suficiente validez y la suficiente la posibilidad de a partir de ahí para otras investigaciones, o sea, de replicar sobre otros temas. Entonces yo creo que aquí se están mezclando dos o tres temas que tienen relación con los jóvenes, pero esto se soluciona con unos indicadores más claros, con unas categorías más claras, que puedan aportarle, digamos, mucha más validez y mucha más confiabilidad a un trabajo de este tipo. De todas maneras, son temas que pues, son muy interesantes, el planteamiento está muy interesante, pero creo que falta delimitar de alguna manera qué es lo que se quiere ver. De todas maneras, sigue siendo muy general ese título que le dan a la ponencia, sigue siendo todavía muy general el reconocimiento de los jóvenes en las entidades públicas, en las entidades estatales, es decir, ¿qué estamos mirando? ¿Sí? No tengo muy claro realmente qué estamos mirando, qué queremos analizar, qué queremos medir, qué queremos investigar, y desde ese punto de vista, pues ahí sí se pierde un poco el tema de la coherencia frente a lo que se plantea. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que lo primero que se haga sea establecer, bueno, y después añadimos el tema de los medios de comunicación, que es un tema, como también lo decía la profesora María Alejandra, pues bastante complejo, porque de todas formas hay que contrastar la información, pero no sé si sea la mejor manera de contrastarla como se está planteando acá. ¿Sí? No sé si esa sea la mejor manera, o sea, tocaría mirar realmente qué categorías y qué indicadores se quieren analizar, medir en este caso, y conforme a ello, pues ahí sí establecer una metodología más clara, porque creo que también hay esa imprecisión desde lo teórico y desde la delimitación de los temas, hacen que la metodología pues quede también tambaleando. O sea, es un poco que lo último que decían ahora que nos hablaban de la metodología, yo me quedé pensando y dije, no, o sea, es decir, aquí la metodología tendrá que replantearse también porque no hay claridad sobre lo que se quiere investigar. O sea, no mezclar una cosa con otra, es preferible optar por alguna de las dos o tres opciones que veo yo ahí que tienen en este momento. Entonces, básicamente es eso, o sea, es quedé un poco confundido con eso, espero que se corrija para bien del desarrollo mismo de lo que se quiere hacer. Muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias por los aportes, pero también queríamos aclarar que, como mencionamos anteriormente, nuestra investigación hace parte de una investigación macro de todas las de la UPB. La investigación principal se llama la autoprotección civil no armada de los y las jóvenes en las protestas sociales de Colombia, por lo que esta se enfoca es en el reconocimiento. Es precisamente por eso que hicimos todos los derechos de petición a las entidades del Estado, para poder conocer cómo ese reconocimiento que se le da por parte de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros docentes evaluadores, a nuestros estudiantes. Continuamos con la ponencia 108, titulada Democracia Deliberativa y Participación Juvenil en Colombia, 1991-2022. Esta ponencia está a cargo del estudiante Santiago Gallego Medina. Liz, ¿se me escucha? Sí, señor. Muchas gracias. En un momento comparto la pantalla. Recuerden nuestros jurados que el link de evaluación está en el chat de esta reunión y esta ponencia la están evaluando los profesores María Alejandra Santos y el profesor Mario Andrés Alvarado Lozano. Una pregunta, es que a mí no me está apareciendo acá el chat, no sé por qué. ¿Nos podrían enviar ese link a los correos? Sí, perfecto, ya se los reenvío. Gracias. ¿Se ve? Sí, señor. Bueno, buenos días. Bueno, perdón. Ahí está, estamos viendo la pantalla, pero no está en modo presentación. Bueno, ya. ¿Ya? Sí, Listo. señor. Listo, qué bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Gallego Medina. Hago parte del Semillero de Investigación en Estudios Políticos y la ponencia que les voy a presentar ahora mismo es el avance de una investigación que ha llevado a cabo el Semillero y que al mismo tiempo hace parte de una investigación mucho más grande de un proyecto multicampus que, como hablan mis compañeras de Derecho, de la autoprotección no violenta de los jóvenes en la protesta social. Como tal, la investigación que adelantó el Semillero como parte de esta otra gran investigación multicampus se llama Democracia Deliberativa y Participación Juvenil en Colombia. Esta investigación surgió por una pregunta por la protesta social, entendiendo que la protesta social surge como un medio para tramitar demandas insatisfechas en una democracia, que normalmente sería el medio democrático el que tiene que tramitar estas demandas de los sectores sociales en políticas públicas, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué lleva a los jóvenes a protestar sabiendo que son estas demandas insatisfechas de dentro de un contexto democrático las que generan la protesta social? Llevando así la pregunta a cómo ha sido la democracia para los jóvenes y si han sido escuchados sus intereses. Para responder a esta pregunta se trae a colación el marco teórico propuesto por la acción comunicativa de Jürgen Habermas para entender la participación como un proceso argumentativo en la esfera pública, o sea, como un intercambio de razones en un proceso de comunicación en el espacio público. Entonces, teniendo este contexto sobre macro de la investigación, valdría la pena decir que la metodología que se utilizó fue primero una conceptualización de la democracia deliberativa a partir de la idea de situación ideal de habla, de de acuerdo racionalmente y de acuerdo racionalmente motivado, que luego generó unas categorías ideales de investigación a través de las cuales se interpretó de manera hermenéutica unos registros de prensa que hablaban de los procesos de participación y de protesta juvenil que ha habido en el país. Como tal, esta investigación hasta este momento solo es un avance del rango de tiempo que se ha tomado, que fue desde 1991 hasta 2022, solo se ha podido abarcar 1991 y el proceso que dio a la nueva constitución, a la constitución actual. En ese orden de ideas, tenemos que partir por la conceptualización de la idea de democracia deliberativa como un proceso de actos de habla, del habla argumentativa y de fundamentaciones válidas de esos actos de habla. Habermas parte de decir que es que para poder
llevar a una legitimación racional de la democracia, se tienen que aceptar ciertas condiciones del habla argumentativa para un acuerdo mutuo racionalmente motivado. Esta habla argumentativa entonces parte de un proceso, una acción orientada al entendimiento y una producción de argumentos. El proceso entendido como una situación ideal de habla en la cual todos los participantes se ven inmunizados de la represión y se ven en condiciones iguales de participación. Una acción orientada al entendimiento en el cual se concibe una búsqueda cooperativa del acuerdo y de la resolución de una pretensión de validez que ha entrado en conflicto. Y por último, una producción de argumentos como reconocimiento intersubjetivo de las posiciones contrarias. Pero dentro de esta habla argumentativa se generan unas pretensiones universales de validez, que a su vez son las condiciones necesarias para que cualquier hablante competente en el juego del lenguaje sea capaz de participar o considere que está entrando genuinamente en una argumentación. Y es que todo acto de habla pretende ser entendible, en otras palabras, ser inteligible, ser verdadero en el sentido de referirse a una entidad extralingüística, ser veraz en el sentido de ser proferido de manera sincera y ser correcto en el sentido de adecuarse a unas normas de interacción. Esto dará una fundamentación válida al habla argumentativa, lo cual nos lleva a lo siguiente, y es que, en palabras más simples, para saber si se ha generado un proceso de acuerdo racionalmente motivado, debemos buscar estas condiciones de validez en espacios de diálogo iguales y libres, en el reconocimiento de las razones de todos los actores sociales y en los discursos encaminados al acuerdo. Estas tres categorías, al ser buscadas dentro de un registro de prensa que nos permite acceder a los sucesos que se dieron previos a la creación de la Constitución de 1991, nos dirá si el acuerdo fue racionalmente motivado. Así que por esto debemos hablar de cómo se llevó a la Constitución de 1991, el proceso de la séptima papeleta. ¿Verdad? Y es que como tal, la séptima papeleta no fue más que un pedazo de papel en el cual se generaba un acto comunicativo en el que todos los que pusieron esta papeleta dentro de la votación daban a entender la necesidad, la pretensión de validez de una nueva constitución. Aquí se puede ver una línea de tiempo muy somera de cómo se dio el proceso de la séptima papeleta. El 19 de agosto de 1989 muere Luis Carlos Galán, lo cual lleva a alrededor de 25.000 estudiantes de universidades públicas y privadas en Bogotá a salir a marchar por la situación de inestabilidad en el país, ¿verdad? Este grupo de estudiantes subsecuentemente se juntarán en un movimiento que se llamó Todavía Podemos Salvar a Colombia, que se organizó entre ellos para el 22 de octubre de 1989 proponer a través del periódico El Tiempo la idea de la séptima papeleta como un llamado para una Asamblea Nacional Constituyente. Esta papeleta sería introducida el 11 de marzo de 1990 en la votación de los órganos colegiados y locales, de nuevo siendo la séptima entre las 6 papeletas que se iban a votar en esas votaciones. Si bien la registraduría en los registros que ella mantiene y los registros de prensa dice que los votos no se contaron, se estima que fueron alrededor de 2 millones de personas que introdujeron la séptima papeleta dentro de las votaciones, lo cual llevó a que al 3 de mayo de 1990 el presidente Virgilio Barco hiciera el decreto 927 de estado de sitio, en el cual se daba poderes extraordinarios para obligar a la registraduría del Estado Civil a agregar una papeleta más en las elecciones presidenciales, que era un plebiscito para convocar a una asamblea constitucional. Esta diferencia entre constituyente y constitucional será importante más adelante, pero de eso les hablaré en un momento. El 27 de mayo de 1990 se llevan a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales gana el candidato, gana el presidente Gaviria, ¿verdad? Con alrededor de 2 millones de votos, lo cual muestra un éxito rotundo para el plebiscito de la Asamblea Constitucional, pues saca incluso el doble de votos que el candidato ganador a la presidencia, alrededor de 4 millones. Lo cual lleva a que el 9 de diciembre de 1990, después de un largo proceso de comunicación entre partidos políticos, alcaldes, pues miembros del Ejecutivo y partes administrativas, cortes y la sociedad civil, llevaran a la Asamblea Nacional Constituyente que se conoció, ¿verdad?
Esta fue la pregunta del plebiscito que hizo el presidente Barco. Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para para reformar la Constitución Política de Colombia. Para entender todo este proceso, que se acaba de presentar de una forma lineal, debemos acudir a una estructuración de dos niveles, un nivel estructural y un nivel individual, para poder identificar ahí los espacios de diálogo libres e iguales, el reconocimiento de las razones y los discursos encaminados al acuerdo. En el nivel individual estamos hablando de personas específicas que interactuaban en el espacio público para convencer de pretensiones de validez. En este caso estamos hablando de los estudiantes de la séptima papeleta que se movilizaban convenciendo a votantes de eh, poner la séptima papeleta dentro de las urnas, ¿verdad? En este momento sería muy difícil aseverar que es que Colombia se encontraba en una situación de diálogo igual y libre, más sí podríamos aceptar que la situación fue lo suficientemente buena como para que la pretensión de validez llevara a que 2 millones de personas usaran la séptima papeleta como método de dar a conocer su pretensión de validez al gobierno. Y es que este convencimiento de la séptima papeleta parte de un reconocimiento de las necesidades, de la necesidad de una nueva constitución. Efectivamente, el país vivía un ambiente general en el que múltiples actores aceptaban los límites que estaba teniendo la constitución anterior para las situaciones de orden público e institucional que vivía el país en esa época, lo cual nos lleva a un nivel estructural. Y es que cuando uno entra a ver las interacciones entre los grupos sociales y las instituciones, que son lideradas por representantes que actúan como cabeza de entes o bien jurídicos o abstractamente concebidos como un movimiento social, estos interactúan en un foro ampliamente público, mediado por la prensa, por lo que de nuevo la idea de un espacio de diálogo libre e igual es difícil de concebir, más de nuevo se puede aceptar que fue lo suficientemente adecuado como para que se dieran intercambios de diálogo el, que se estuvieran encaminados al acuerdo. Por ejemplo, al revisar los registros de prensa, tanto de múltiples periódicos, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, etcétera, se nota como a la interacción de cada actor, otro actor responde. Por ejemplo, el presidente Barco propone la Asamblea Constitucional, ante lo cual los estudiantes sacan un comunicado diciendo que prefieren el uso de la palabra constituyente, pues esto que es más inclusiva y da mayor libertad a la Asamblea de decidir sus límites y lo que se debe hacer con la Constitución, siendo más democrático, ante lo cual el secretario de gobierno de esa época, Horacio Serpa, responde felicitando a los estudiantes y explicando por qué el gobierno escogió tal palabra. Otro momento de este proceso de comunicación es uno en el cual César Gaviria da a conocer un pacto que hizo con los mayores partidos políticos de la época de los lineamientos que debía tener la Asamblea, ante lo cual la Corte Constitucional le responde que es que estos lineamientos son anticonstitucionales y no deberían ser realizados, puesto que la Asamblea debe tener total libertad para decidir sus alcances. Estos discursos, este intercambio constante de argumentos entre los actores, muestra además, enmarcado en discursos encaminados al acuerdo, cómo estos espacios libres de diálogo, este reconocimiento de las razones y estos discursos encaminados al acuerdo llevan a la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo cual se concluye que el espacio fue lo suficientemente cercano a las condiciones ideales para lograr el acuerdo entre los actores gubernamentales y civiles. El intercambio de los argumentos siempre permitió el reconocimiento de las pretensiones contrarias, al punto de que la configuración final de la Asamblea contuvo propuestas de todos los actores y que los discursos que se dieron a lo largo de todo el proceso apuntaron al entendimiento en el propósito de la creación de un nuevo acuerdo político fundamental. Todo iniciado como un proceso de comunicación por los jóvenes en participación de la democracia, permitiendo así entender la participación no meramente a partir de las vías institucionales, pues la séptima papeleta no era una vía institucional, sino como un proceso de comunicación en lo público, que se dio liderado por los jóvenes. Ojalá tuviera más tiempo para explicar más detalles de la ponencia, pero es un documento un poco extenso y los 10 minutos no alcanzan, pero espero que haya quedado bastante entendido cuál fue el trabajo de investigación que se hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por compartirnos su trabajo de investigación. Damos entonces paso
a las observaciones o preguntas de los jurados. Profesor Mario Andrés. Bueno, Santiago, muchas gracias por la comunicación de todos los avances que han tenido. Bueno, yo la verdad que a mí siempre sobre este tema, Santiago, bueno, primero me gustaría hacerle una pregunta antes de hacerle el comentario. Ustedes, ¿qué antecedentes han tenido que no sean propiamente, pues yo entendí dentro de lo que nos expuso que pues le dieron una relevancia, le están dando una relevancia al tema de la séptima papeleta. Pero quiero que nos hable un poco acerca de los antecedentes que han tenido, pero que no son cercanos al año 90 o 91, sino que incluso pueden llegar a estar desde principios del siglo XX. Y la pregunta va hacia allá, ¿ustedes han mirado sus antecedentes en Colombia? ¿Ustedes han revisado qué pasó, por ejemplo, en México a principios del siglo XX? ¿Ustedes han revisado qué pasó en Alemania a mediados del siglo XX? ¿Ustedes han tenido en cuenta sus antecedentes o no? ¿Puedo responder, moderador? ¿Moderadora? Sí, por supuesto, adelante. Bien, muchas gracias. Efectivamente, no hemos tenido en cuenta de manera específica esos antecedentes como registro histórico, más los hemos tenido en cuenta como búsqueda teórica alrededor de esto, puesto que dentro de los términos de la teoría política y más aún la que habla de protesta social, como Chantal Mouffe, Laclau, etcétera, tocan estos temas como ejemplos históricos de sus teorías. No hemos tratado esto, puesto que el proceso de conformación formal del tema de investigación que estamos tratando ahora mismo es muy reciente dentro del semillero por un proceso de reestructuración interna que ha tenido el programa alrededor de ese semillero. Entonces, no lo hemos tenido en cuenta de manera específica como registro histórico, pero sí como insumo teórico de, bueno, filosofía política y teoría política que hablan sobre estos aspectos. Sí, por eso se lo digo, porque es que cuando nosotros hablamos de lo que sucedió en el año 91 en Colombia, resulta que eso que usted nos expuso, para mí se encuadra en una palabra, es reduccionista. Es reduccionista, porque es que mostrar la Constitución del 91 como un resultado solamente un resultado de un movimiento de algunos jóvenes y obviamente lo que pasa durante el año 89, durante el año 90 y durante el año 91, principios del 91, pues es desconocer todo un proceso histórico. Y eso es un error en investigación, o sea, se desconoce un proceso que en Colombia se había iniciado prácticamente de los años 30 del siglo pasado. O sea, es un proceso que culmina con una nueva constitución en el 91, pero que no se inicia en esos años de los 80. Es un proceso que dura por lo menos 70 años en Colombia o 60 años en Colombia. Y por eso le digo el caso de México, porque es que México en 1917 llega a esa nueva constitución, que es una constitución claramente social. Y Colombia, aunque muchas veces no se revise y aunque algunos desconozcan eso, por eso es reduccionista lo que usted está planteando, pues, aunque algunos desconozcan eso, ya nuestra Corte Suprema de Justicia en los años 20 y en los años 30 ya estaba tratando de que algunas de esas figuras jurídicas que se habían dado consolidado en México, por ejemplo, en 1917, estaban tratando de que ya ingresaran a nuestro ordenamiento jurídico. O sea, estaban haciendo en este caso, desde la Corte Suprema de Justicia, se hicieron intentos. Esa es la famosa Corte de Oro. La famosa Corte de Oro está en los años 30 en Colombia. Fíjese, estamos hablando de los años de la década de los 30. Usted nos está hablando de lo que pasó en el 90 y en el 91. No, es reduccionista, por eso amplíen esa lupa sobre ese proceso histórico, porque después de eso vino la reforma constitucional de 1945,
1945, o sea, 46 años antes de lo que usted nos está diciendo. Y después de 1945 vino la reforma constitucional de 1968, o sea, 25 años antes, 23 años antes del 91. ¿Eso qué prueba, Santiago? ¿Eso qué prueba? Que lo que pasa durante los años, el año 90 y principios del 91, cuando esa Asamblea Nacional Constituyente pues empieza a sesionar para conseguir una nueva constitución, lo que nosotros tenemos el 4 de julio del 91 es un resultado histórico de por lo menos 70 años, en Colombia. 70, no fue la séptima papeleta. La séptima papeleta fue la concreción de todo ese proceso. Pero hay que mirar, si estamos investigando, hay que mirar hacia el fondo, porque hay una idea que es clara en esto que estoy planteando, y es que Colombia llega a la Constitución del 91 producto de un proceso histórico de seguro de más de 50 años. Seguro de más de 50 años. O sea, Colombia llega a lo que llegó México en 1917, a lo que llegó Alemania en 1949, Colombia llega tarde del siglo XX, prácticamente ya terminando el siglo XX, que es en el año 91. Y ahí además no hay que desaprovechar eso que estoy planteando. Alemania se llevó esa configuración del Estado social propio de la Constitución Mexicana de 1917, se llevó esa idea para Europa, que eso es algo atípico, porque ustedes saben que siempre las ideas las traemos desde Europa. En este caso, esa idea se la llevaron hacia Europa, y esa Constitución de Bonn de 1949, pues es una expresión clara de eso que había pasado 30 años antes en México, y eso que pasaría 40 años después en Colombia. O sea, es decir, no desaprovechemos esa importancia de ese proceso histórico, porque caemos en el reduccionismo y pues eso no es bueno en las investigaciones. En la investigación lo que se pretende es precisamente desatarse, liberarse de ese reduccionismo que es propio muchas veces de algunos análisis que se hacen muy rápido de lo que pasó en Colombia para llegar a la nueva constitución, pero que ustedes con el recurso humano que tienen en investigación, el tiempo que le destinan, pues es bueno que amplíen eso, esa visión histórica, y le puedan dar ese real matiz, o sea, demostrar que Colombia llega a esa constitución no por lo que mire, usted no habló de eso, pero a mí me ha tocado ver cómo algunos dicen que la constitución del 91 fue resultado de la presión que se ejerció desde el narcotráfico por parte de los cárteles de la droga, y eso es totalmente injusto con la historia. Es darle mucha más relevancia a eso que pasó en la década de los 80 que a ese proceso histórico que de los años 20 en Colombia se había empezado a dar, mucho antes de que apareciera el narcotráfico, mucho antes de que aparecieran los grupos paramilitares, mucho antes de que aparecieran los grupos guerrilleros, mucho antes de eso, ya Colombia y su institucionalidad estaban buscando esa nueva constitución. Y entonces eso me parece que es ser un poco más fieles a lo que verdaderamente fue el proceso histórico para llegar a esa constitución que tenemos actualmente en vigencia. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Ya le doy la palabra a nuestro estudiante para poder escuchar también las intervenciones de nuestro otro jurado. Recordemos que aún tenemos una ponencia pendiente y por cuestiones de tiempo seguramente que estas discusiones son muy importantes hacerlas, son muy extensas, pero nos toca limitarnos también a la programación que nosotros tenemos. Profesora María Alejandra. Muchas gracias. Yo solamente quisiera agregar, porque concuerdo con lo que mencionaba el profesor Mario, pues que también, y como le hacía el comentario a las anteriores compañeras tuyas, creo que también es muy importante que tú determines cómo se va, o el grupo de investigación determine cómo se va a medir la noción de democracia deliberativa y los procesos de participación ciudadana, ¿sí? Pese a que el proyecto pues es bastante, digamos que importante, sí es importante tener muy claro los indicadores que les permitan a ustedes determinar y cumplir con el objetivo de investigación. Y ya para cerrar, pues también es muy importante, y como lo mencionaba el profesor Mario, tener en cuenta el contexto político de por qué se realiza la Asamblea Constituyente, y creo que
no solamente hay una explicación de los procesos políticos que se dieron en nuestro país, sino que también hubo un ambiente político para ello y en parte también se dio por todos los procesos de paz y la situación de seguridad y orden público del país que hizo necesario un cambio en el sistema político. Entonces, para que también lo tengan muy presente y no y traten como de hacer una explicación del contexto de por qué al país se llega a la decisión política de hacer una asamblea constituyente y pues también el rol que jugaron los jóvenes en ellos. Pero en general pues también es una investigación muy importante y creo que también muy interesante en torno a esos procesos de participación. Mil gracias. Yo solamente quisiera agregar en respuesta a sus comentarios, profesor Alvarado y profesora, que el objeto principal de esta investigación no es la Constitución ni el proceso de evolución jurídica de las formas constitucionales, sino la participación juvenil. Muchas gracias a nuestro estudiante, nuestros Una docentes, cosita, evaluadores. yo sé ¿Sí? que no tenemos mucho tiempo, pero entonces digamos que la presentación estuvo un poco mal enfocada porque casi tu intervención gastaste bastante tiempo hablando de la Asamblea Constituyente. Entonces, pues para que lo tengas muy presente para otras ocasiones de delimitar muy bien el problema, el planteamiento del problema y la justificación, que creo que eso fue lo que pues hizo que tú hablaras de la Asamblea Constituyente y no te enfocaras en, digamos, en determinar el problema de investigación y cuáles iban a ser los objetivos que tampoco en la presentación quedaron muy claros. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra ponencia 194, la naturaleza titular de derechos como mecanismo de protección integral. Esta ponencia está a cargo de los estudiantes Carol Vanessa Rivera, Janine Alejandra Medina, Brandon Steven Rojas y Brandon Steven Melo. ¿Nos confirma, por favor, quién va a hacer la presentación? Sí, señora, buenos días. Aquí Buenos estoy. Mi días. nombre es Carol Rivera. Ya les voy a compartir la presentación. En esta ponencia nos acompañan como evaluadores la profesora María Alejandra Santos y el profesor Mario Andrés Alvarado. ¿Me confirman, por favor, la Sí, presentación? sí, se está viendo, sí, señora. Vale, perfecto. Listo. Como lo mencionaba la profesora Paola, nuestro proyecto de investigación lo titulamos La naturaleza titular de derechos como mecanismo de protección integral. Es un trabajo que realizamos desde el semillero de investigación de Derecho de la Facultad de Derecho de la Seccional Palmira. Bueno, básicamente nosotros empezamos a trabajar nuestra investigación planteando dos elementos claves en este desarrollo. Uno, pues teniendo en cuenta pues que desde el año 2016 en Colombia pues se dio un hito histórico bajo el fallo de la Corte Constitucional, pues que está reconociendo al río Atrato como sujeto de derechos. En Colombia pues igual se han reproducido diferentes fallos de tutela que están invocando pues este precedente jurisprudencial y que le han reconocido pues esa personalidad jurídica a otros sujetos de la naturaleza. Pues en la sentencia T622 del 2016 están invocando pues los derechos bioculturales que están integrando o están haciendo una integración de la protección ambiental y cultural que fundamenta como tal el reconocimiento de las cosmovisiones, de las diferentes cosmovisiones como criterios pues interpretativos que están justificando la extensión de la personalidad a los seres de la naturaleza. Nosotros aquí planteamos nuestro objetivo general, pues nuestro objetivo general es analizar los fallos de tutela de los jueces constitucionales que han reconocido derechos a la naturaleza como mecanismo de protección integral. Y planteamos tres objetivos específicos. Uno, discutir sobre los fundamentos jurídicos que están sustentando el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
2, identificar los criterios de procedibilidad de la tutela cuando se invoca en defensa del derecho al medio ambiente sano. Y 3, pues indagar sobre el proceso de la implementación de las sentencias que reconocen los derechos de la naturaleza. En este sentido, nuestra metodología propuesta en el desarrollo de la investigación pues está plantear el diseño según la obtención de datos bibliográficos, consultando pues fuentes académicas, institucionales, normativas, jurisprudenciales, dando pues un alcance de carácter descriptivo y explicativo. Y pues aquí reconocemos pues como tal el concepto de la persona jurídica y los fundamentos conceptuales y jurisprudenciales para extenderlos a la naturaleza. Bueno, como primer elemento es importante plantear, bueno, que aquí nos interesa pues examinar las razones que están planteando los jueces constitucionales, pues toda vez que existe una discusión permanente desde la teoría y la dogmática para revisar la pertinencia de reconocer o no los derechos de los seres no humanos y las posiciones que se están encontrando pues por diversas razones, y analizamos la figura desde el positivismo jurídico, planteando el reconocimiento de derechos a favor de la naturaleza a la luz de los planteamientos que hacen los teóricos Hans Kelsen y Luigi Ferrajoli. Pues sabemos que pues el primero de estos plantea pues desde la teoría jurídica contemporánea y pues está defendiendo la viabilidad del reconocimiento de la personería jurídica a la naturaleza bajo esa modalidad equiparable de la personería que se le reconoce a las instituciones públicas o a las empresas. Sin embargo, el segundo de estos, encuentra básicamente injustificado este reconocimiento a los seres como tal no racionales, porque ellos pues no podrán actuar sobre los derechos que se les están reconociendo a ellos mismos, y pues como tal la subordinación que existiría bajo la intermediación como tal pues del ser humano. Esto pues será equivalente al reconocimiento de los bienes fundamentales pues que se están destinando a esta protección especial. Básicamente pues la diferencia aquí es en términos de la protección de la naturaleza está concebida como un bien o como un sujeto de derechos, y es que la protección de los bienes está condicionada básicamente a los intereses o a la afectación directa o indirecta de las personas y a las acciones jurisdiccionales pues que estas personas que están siendo afectadas se inicien para recibir la reparación pues por los daños sufridos o la protección de los derechos que están siendo afectados. Es importante plantear aquí que los jueces constitucionales están abordando un amplio concepto e introducen elementos como los derechos bioculturales a partir también de esa interpretación sistémica o sistemática entre los tratados internacionales que están protegiendo la diversidad biológica y cultural y los mandatos constitucionales. Reconocemos que la Constitución del 91 pues también es conocida como una constitución ecológica, como una constitución verde, y estos tratados mencionados, pues básicamente hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, pues que nos están identificando que las normas jurídicas deben interpretarse a partir de todas las cosmovisiones que integran otras realidades y otras formas de relacionarse con la naturaleza. Planteamos nuestro segundo apartado, pues la acción de tutela como ese medio adecuado para la protección, para la defensa como tal del ambiente. Entonces, cuando lo vemos o cuando vemos más bien la vulneración de los derechos colectivos que pueden afectar el derecho. Básicamente, en este acápite nosotros pudimos evidenciar que la acción de tutela es procedente en que los derechos colectivos ambientales estén vulnerando la afectación como tal o derive de la afectación de los derechos fundamentales, y cuando esto se aplique, pues entramos a revisar estos requisitos tanto de subsidiariedad, inmediatez y la legitimación por activa que se deben tener cuenta para accionar como tal la tutela. Y
En el tercer apartado, nosotros pues trabajamos y revisamos pues el plan de acción que se tiene para la protección integral de la naturaleza como sujeto de derechos. Aquí podemos evaluar 2 elementos que tienen que ver con la conformación de los comités de protección de los sujetos de derecho y el proceso de implementación como tal de las decisiones judiciales. Bueno, aquí es importante mencionar que las sentencias de la Corte han reconocido la participación de las comunidades en el cuidado y la protección de estos sujetos que se les están otorgando derechos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, pues está la conformación de ese comité de protección de sujetos de derechos, donde da una participación activa en colectivo, tanto los representantes del gobierno nacional como los que deleguen las comunidades que están habitando estos territorios. Es importante mencionar, no lo mencioné inicialmente, nosotros, que es clave, nosotros hicimos un análisis de 5 sentencias, entre esas inicialmente pues fue la sentencia del Río Atrato que la reconoce como sujeto de derechos, pero también hicimos la evaluación de la sentencia que habla o reconoce al Río Magdalena, al Río Cauca, al Páramo de Pisba y al Parque Nacional Natural Los Nevados, como sujetos de derechos. Entonces, ahorita aterrizando un poco pues como a las órdenes o a la orden que se da en la sentencia, en las diferentes sentencias, la Corte Constitucional reconoce que en estos territorios o que en estos espacios están habitando y habitan comunidades que se relacionan integralmente con la naturaleza. Comunidades afro, comunidades campesinas, comunidades indígenas que tienen una cosmovisión diferente del cuidado y la conservación. Entonces, es ahí donde el constitucionalismo, o bueno, desde la Corte Constitucional, pues se plantea obviamente la participación de las comunidades para la protección y la gestión de estos sujetos de derechos. Pero en ese proceso de la implementación de las decisiones judiciales, básicamente las comunidades, o bueno, se ha visto, se evidencia esa falta de compromiso en cuanto a la prevención, la mitigación, términos de conservación, la gestión, la misma participación, recuperación y cuidado de estos elementos claves que tienen en órdenes pues como tal los jueces constitucionales y que han sido pues de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano y las instituciones pues que están relacionadas, o están directamente el manejo como tal de esto. En términos pues ya de conclusiones, nosotros pudimos evidenciar que es pertinente, o la pertinencia de la personería jurídica es extensible a los seres de la naturaleza. O sea, no es un tema de imposibilidad jurídica, sino más bien de eficacia, y cómo esta está articulada a los intereses culturales de las comunidades que habitan el territorio. Ante esta inminente pues, vulneración de los derechos fundamentales por la afectación de los derechos colectivos, la Corte Constitucional pues, ha brindado, ha sido de gran tino pues, el reconocer la procedibilidad de la tutela cuando se cumplen los requisitos de inmediatez, de la legitimación por activa y subsidiariedad, y es importante, y lo planteamos como un gran reto del constitucionalismo en materia ambiental, pues tal como lo ha definido la Corte Constitucional, que es lograr el cumplimiento no solo en el formalismo, en la conformación de los comités o los espacios de debate, sino que se debe trascender un poco más al escenario material efectivo, que va obviamente desde la asignación en términos presupuestales, pero también desde la articulación institucional, la participación y el engranaje de las acciones desde lo local hasta lo nacional, hasta la misma garantía que se le debe dar a la participación de las comunidades en el territorio. Es importante aquí mencionarles, nosotros este proceso de investigación pues lo tenemos ya como finalizado. Estamos en un proceso de ajustes también porque estamos postulados para hacer la publicación en la revista de Derecho y Ciencias Políticas, y pues estamos próximos pues a presentar también como esos ajustes en términos, pues un poco más de forma en la presentación del artículo para la publicación como tal.
Muchas gracias. A usted muchas gracias por compartirnos su investigación. Damos entonces paso a las observaciones o preguntas de los jurados evaluadores. Profesora María Alejandra. Muchas gracias. Yo no tengo ningún comentario en particular, solamente felicitarlos. Creo que la investigación está muy bien delimitada, está claro el planteamiento del problema, su justificación pertinente y los objetivos. Y pues el tema es bastante interesante y pues en los últimos años ha cobrado bastante relevancia, sobre todo por, digamos, que ese desafío medioambiental que tiene el mundo en torno al cambio climático y demás. Entonces, los felicito por el trabajo y pues ojalá este trabajo, pues, como lo mencionaban ustedes, pues se convierta en un artículo de investigación y demás. Gracias, profesora. Profesor Mario Andrés. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, sí, felicitar al grupo. Ese es un tema, pues, que ha tenido un desarrollo bastante nutrido en los últimos 30 años en Colombia. Un tema que claramente desde la entrada en vigencia de la Corte Constitucional, pues, se ha venido revisando. Tiene línea, obviamente, de jurisprudencia frente a los temas que nos plantea el grupo. Es un tema que incluso desde la sociología jurídica también se ha venido trabajando hoy mucho en los últimos 15, 20 años en Colombia, de tal manera que es un tema bastante interesante, bien planteado, está pues claro lo que se ha hecho hasta el momento. Se nota obviamente que hay ya un trabajo realizado, ojalá pues que puedan de alguna manera mostrar algo. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, ¿no? O sea, es decir, uno encuentra realmente mucha publicación interesante frente a estos temas. Ojalá que lo enfoquen para, pues, no decir lo mismo que se ha dicho hasta el momento, sino tratar de aportar algo más en esta discusión, que sigue siendo una discusión que desde la Corte Constitucional pues se viene planteando hacia todo el sistema jurídico en Colombia, con antecedentes obviamente de derecho comparado, de lo que ha pasado en otras latitudes. Muy importante lo que se ha dicho en Alemania también en los últimos 50 años frente a estos temas, como la responsabilidad, pues, en este caso, se va extendiendo más y más, ¿cierto? Va siendo un poco más amplia para los estados, para las personas también. Entonces, yo creo que es un tema bastante interesante que bien planteado y bien, digamos, bien utilizado, pues puede que se arme una publicación bien interesante que diga algo más, ¿no? Porque digamos que es lo único que tengo que decir al respecto. Es un poco lo mismo, o sea, frente a este tema hemos escuchado prácticamente lo mismo en los últimos 10 años, es decir, todos los que investigan sobre estos temas dicen lo mismo, ahí lo que habría que buscar es añadir al menos uno o dos elementos que sean diferenciales frente a ese discurso que ya prácticamente pues una narrativa que el mismo sistema jurídico avala y que el mismo sistema jurídico pues está propiciando. Es un poco, a ver, en términos de comparación es un poco lo que ha pasado con el tema del aborto en los últimos 25 años en Colombia. O sea, es un tema que ya se convirtió pues en una narrativa que culturalmente pues en gran parte es aceptada, pero de lo que se trata siempre es mostrar el tema pues con algo más para que se vuelva muy atractivo, ¿sí? Para que no caiga de pronto en la monotonía ya académica de lo que se está escuchando desde hace ya años y hasta décadas. Pero por lo demás, felicitaciones, bien, está bien planteado, entendible y claro. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes.
Profesora María Alejandra, ¿me confirma si recibió el link de evaluación? Yo se los envié a su correo. Sí, señora, Sí. ya lo recibí. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a los evaluadores realizar la evaluación de las ponencias que se presentaron en el día de hoy y que tengan un buen resto de día. Una cosita, te agradecería que me Señor. enviaras también a mi correo porque no me aparece habilitado el chat, de tal manera Ah. que no tengo dónde hacer la evaluación. Perfecto, profesor, ya se lo envío. Listo, gracias, yo estoy pendiente, muy amable. Hasta luego, feliz día para todos. Hasta luego. Bueno, feliz día, gracias.